Muy buenas noches para todos. Estamos esta noche en este nuevo conversatorio, esta nueva cita, en donde hablaremos de un tema muy pero muy interesante, el tema de la sostenibilidad lechera. Entonces les damos la bienvenida a todos, estamos chequeando la conexión, nos conectamos un poco antes para estar seguros que todo está bien. Excelente. Entonces ya Juan se está conectando. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Excelente, excelente. ¿Me ves bien ahí? Te veo perfecto, súper bien. ¿Tú? Perfecto, bien, bien también, gracias. Excelente, excelente. Qué bueno, ya la conexión perfecto, ¿todo bien? ¿Todo bien? Súper. Entonces, vamos a dar la bienvenida a todas las personas que se están uniendo. Les vamos a dar otros 3, 4 minutos para que se conecten. Tenemos amigos que se están conectando en estos momentos desde Argentina, desde Colombia, tenemos amigos de República Dominicana y siempre nos gusta que nos cuenten desde dónde se están conectando, de qué país, de qué región. Con eso nos encanta ver y compartir con todos sus conceptos, sus ideas. Excelente. Entonces, hoy con este tema tan interesante, yo siempre para este conversatorio tengo mi vino tinto, Juan. Muy bien, me parece una buena elección para mucha gente. Es hora, ya pasó la hora inclusive del vino Exacto. tinto. Aquí no lo tomamos, toca tomárnoslo con calma, Juan, Así es. ¿verdad? Yo Eh, prometo que no consumí nada, así que no voy a decir sandeces. Yo como Espero. solo, yo como solo pregunto, entonces, bueno. Muy bien. Sí, bueno, este es un espacio que hemos creado, Juan, para realmente compartir con todos nuestros amigos de Latinoamérica, nuestros amigos de habla hispana, sobre el tema de la lechería, que es un tema que nos apasiona, y sobre todo hacerlo de una manera muy relajada, ¿no? En un ambiente muy de conversación, muy más informal, más relajado, un ambiente donde cabemos todos, profesionales, ganaderos, industriales, ¿no? Todos los que compartimos esta misma pasión de las vacas, Juan. Entonces, Sí, realmente te felicito, Francisco, porque es una muy buena alternativa para mantener el contacto en estos tiempos que estamos viviendo con todas las restricciones que existen y bueno, y la situación, digamos, la incertidumbre que hay. Pero la realidad es que debemos continuar, los productores deben continuar produciendo y estas alternativas así online eh, están siendo muy útiles, ¿no? Para que la gente siga correcto, en contacto. correcto, correcto, no, totalmente, totalmente, Juan, y ese es el objetivo. Y el objetivo es ayudarnos entre todos, ¿no? El objetivo es ayudarnos entre todos. Realmente me ha llamado mucho la atención que esto comenzó como una iniciativa, pues, más local desde nuestra ganadería en Colombia. Y de un momento a otro hemos tenido una gran acogida en los diferentes países de Latinoamérica, muchos amigos de Argentina, o sea que esta noche vas a estar muy acompañado por tus compatriotas, muchos amigos de Chile, muchos amigos del Brasil, entonces se ha vuelto una comunidad de amigos que nos reunimos los miércoles a compartir, a discutir, a debatir esas diferentes ideas temas importantes, ¿no? Para nuestro negocio. Bueno, entonces son las 8 en punto de la noche aquí en Chicago. Son las 9 de la noche en Santiago. A todos nuestros amigos chilenos, muy buenas noches. Son las 10 de la noche en Argentina, San Pablo. Y bueno, primero que todo, queremos darles la bienvenida a todos los amigos ganaderos, profesionales, productores que se unen en este momento desde los diferentes países a esta iniciativa que es el Conversatorio, una idea que surgió en nuestra ganadería, en nuestra empresa productora de leche, Colganados. Mi nombre es Francisco Rodríguez, yo soy cofundador de Colganados en Colombia y en los Estados Unidos. También trabajo como asesor de ganaderías robotizadas en Norteamérica, en diferentes partes del mundo para la empresa de Laval.
Y esta iniciativa nace con el objetivo precisamente de conectarnos, de compartir y de aprovechar estos tiempos de COVID y de reflexión para que salgamos todos adelante, compartamos conocimientos y nos fortalezcamos y volvamos más fuerte que nunca. Y esta noche queremos darle la bienvenida a un invitado muy especial, al doctor Juan Tricarico. El doctor Juan Tricarico es el vicepresidente de investigación en sostenibilidad en el área lechera de Dairy Management Inc., una organización sin ánimo de lucro que representa a los ganaderos y a la industria en general y siempre está investigando acerca del consumo, del consumidor, de cómo impulsamos, cómo posicionamos los lácteos. Entonces, Juan hace parte también de muchas otras organizaciones, también de nuestra cadena aquí en los Estados Unidos. Y nos da mucho gusto, Juan, darte la bienvenida esta noche y gracias por aceptar la invitación. Francisco, por favor, el gusto es mío. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme de esta manera con la comunidad lechera latinoamericana. Entonces, Juan, obviamente tú eres vecino nuestro acá en Chicago, pero tienes tus raíces muy en Latinoamérica. Y para empezar, cuéntanos un poco de dónde eres, tus orígenes en el sector lechero. Muy bien, muchas gracias. Mira, yo soy originario de Argentina. Soy de la ciudad de Buenos Aires, o sea que cuando era niño vivía en una ciudad grande, bastante alejado de las vacas, que las veía solo en la carretera cuando iba de un lado al otro. Pero yo viví también muchos años en Bolivia cuando era niño, y allí fue cuando empecé a tomar contacto con el ganado vacuno. Siempre me interesó mucho hacerle muchas preguntas a los veterinarios, a los médicos veterinarios que encontraba, y finalmente decidí estudiar biología. Yo soy licenciado en ciencias biológicas en Argentina y luego vine para los Estados Unidos a hacer un doctorado. Aquí me especialicé en el proceso de fermentación ruminal, porque siempre tuve como interés principal entender los procesos mediante los cuales los fenómenos que observamos ocurren. Entonces siempre estuve muy interesado en ese aspecto de los procesos biológicos de fondo. Por eso es que a partir de ahí, después de que hice mi doctorado, trabajé unos cuantos años en una compañía que se llama Alltech, que está a nivel mundial y que produce suplementos alimenticios. Con Alltech desarrollé una variedad de diferentes productos. Estudié mucho el sistema de fermentación ruminal, tanto en carbohidratos como en nitrógeno. Y eventualmente terminé trabajando para DMI, Dairy Management Inc., la compañía para la cual trabajo ahora, que es una compañía que, como tú dijiste, no tiene fines de lucro. Lo que intenta hacer es publicitar el consumo de leche, incrementar el consumo de leche, incrementar la confianza que tiene el consumidor en la leche y los productos lácteos acá en los Estados Unidos. Y es una compañía que recibe fondos de todos los productores lecheros norteamericanos. O sea que siempre yo a la gente le digo que cuando uno trabaja para DMI tiene 38,000 jefes, porque cada uno de los productores que contribuyen eventualmente son gente que le interesa qué es lo que ocurre aquí con lo que hacemos. En mi caso en particular, yo trabajo en el departamento de investigación dentro de DMI en el área de sustentabilidad o sostenibilidad de la producción lechera, y por lo tanto me interesan mucho los temas de cómo hacer la producción sustentable y qué califica además como sustentable. Hay demasiada confusión sobre este tema y espero que hoy podamos hablar un poco de eso. Totalmente, totalmente. Y para empezar, Juan, arranquemos por el tema que hoy queremos hablar y un tema que nos compete a todos los productores de leche del mundo. ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Qué debemos? Porque se vuelve una palabra de esos como clichés que todo el mundo repite, repite, repite y al fin y al cabo tú le preguntas a alguien qué es sostenibilidad y no la podemos definir claramente. ¿Qué es la sostenibilidad en el ámbito lechero? Mira, a mí lo que me gusta hacer es usar una analogía para definir sustentabilidad o sostenibilidad. Y la analogía es el acróbata, es la acrobacia. O sea, lo que se necesita hacer aquí es
eh, entender que existen una cantidad de diferentes criterios o dimensiones. Todos tienen que, a todos ellos hay que prestarle atención. Y el sistema de producción tiene que tener aspectos de cada uno de ellos. Entonces, hay aspectos, por supuesto, económicos, que son importantísimos porque para un sistema productivo, para una compañía, ganar dinero no es el objetivo, es el oxígeno. O sea, no, desaparece si no tiene ganancias. Entonces, el aspecto económico, por supuesto, es importante. Luego está el aspecto social, que es un aspecto que en muchos distintos lugares del mundo se tiene diferentes matices. Podemos hablar de eso en un minuto. Y eventualmente también está finalmente el aspecto medioambiental, que es probablemente el que está recibiendo muchísima más atención ahora y es quizás el factor por el cual esta palabra se está utilizando tanto en el mundo. La realidad es que no importa dónde se produzca leche, todos estos aspectos, todos estos principios generales de la sostenibilidad o de la producción sostenible son los mismos, son economía, son aspectos sociales y aspectos medioambientales, pero hay diferencias en los distintos lugares. Entonces, por ejemplo, en muchos lugares, países desarrollados como Estados Unidos o otros países europeos, un ejemplo es que hay muchísimo énfasis en el asunto de el cuidado del animal, cuál es el estatus del animal, cómo está el animal, y sin embargo en otros países en vías de desarrollo, países de bajos ingresos, eh, lo que interesa más es que la gente tenga ingresos, que la gente tenga una posibilidad de ganar dinero para poder tener una vida, digamos, aceptable en ciertas medidas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que determina cuáles de los sabores, en cierta medida, de estos tres temas importantes se desarrollan con mayor frecuencia en un mercado o en otro mercado. Y muchas veces eso también, esa variedad de diferentes temas dentro de estos tres principios fundamentales, es lo que llevan a la confusión. Totalmente, y una confusión en la que vemos se aprovechan, ¿no? O sea, diferentes formas de pensar o diferentes industrias obviamente tratan de tomar un partido de esta confusión que se nos arma, Juan. Y uno de los temas tal vez el más álgido, como tú lo mencionabas, es el tema medioambiental, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista del medio ambiente, me gustaría realmente preguntarte a ti, que lo has estudiado tanto y en Estados Unidos has estudiado tanto, ¿cuáles son esos mitos y esas verdades del impacto del sector lechero en el medio ambiente? Bueno, te voy a contestar esa pregunta y quiero, antes de contestártela, contarte un poquito una cosa que yo aprendí desde que trabajo en una compañía que básicamente se dedica a la opinión pública. Lo que te quiero contar es que es algo a lo que todos estamos expuestos y que muchas veces nos olvidamos. Hay muchísima información. La cantidad de información disponible nunca en la historia del hombre ha sido tan alta como ahora y va a ser aún mayor en el futuro. Y al mismo tiempo hay muchísima falta de conocimiento, ¿correcto? Y hay Correcto. muchísima competencia por la atención de la gente. Eso significa que la gente que está tratando de captar la atención utiliza muchas veces palabras, frases o temas para llamar la atención y ni siquiera, digamos, toman el esfuerzo de entrar a un nivel más profundo para tener un entendimiento profundo del tema. Entonces, eso es importante también, en mi opinión, decirlo porque yo lo veo y lo veo a diario. Entonces, lo que ocurre es que como los diferentes grupos están tratando de llamar la atención y cada uno de ellos tiene su agenda, cada uno de nosotros tenemos un sesgo. Es imposible no tener sesgo y ser completamente objetivo, ¿verdad? Porque siempre Correcto. traemos nuestra historia, por último. Eso significa que entonces toman esta información, de la que hay cantidad muy grande, y luego utilizan partes específicas de esa información para articular un argumento que apoya a la agenda que quieran promover. Entonces, por ejemplo, se habla mucho de que por algunos grupos, de que los rumiantes en general
tanto los productores de leche como carne, son responsables de la destrucción del medio ambiente y sobre todo del calentamiento global, cosa que es completamente incorrecta. La proporción si bien los rumiantes excretan o liberan gases de efecto invernadero, la proporción, la contribución que hacen es muy pequeña comparada con todas las otras fuentes que existen, por ejemplo, de metano, dióxido de carbono, óxido nitroso. Entonces, muchas veces ese remover el contexto o no proporcionar el contexto, contar las historias a medias, realmente no están ayudando a clarificar y no están necesariamente diciendo toda la verdad. Entonces, lo que la industria acá en los Estados Unidos lechera decide hacer es decir, mira, nosotros sabemos que tenemos ciertas responsabilidades que se condicen con las emisiones que nosotros controlamos y que nuestros animales y demás acciones que tomamos para desarrollar esta industria y para producir leche tienen, ¿no? Contemos, veamos a ver qué cantidad, cuantifiquemos y luego hablemos con esas cantidades y pongámoslas en el contexto de lo que es la totalidad. Y ahí entonces, por ejemplo, para los Estados Unidos nosotros hablamos que nuestra contribución es el 2% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos, ¿correcto? En otros países esa situación es distinta porque en otros países la cantidad de emisiones que tenga el sector lácteo va a ser en general muy asociada con la cantidad de producción total de leche, ¿correcto? Pero también el contexto varía porque varían los otros sectores y para poder tener un entendimiento, siempre nosotros los seres humanos necesitamos una comparación, necesitamos comparar algo para encontrar qué significa eso, ¿verdad? Entonces, la realidad es que para mí, yo quiero ser claro que los rumiantes y sobre todo el ganado productor de leche no es responsable del calentamiento global. Hace una contribución pequeña, ¿correcto? Pero no es el responsable principal como se lo pinta en muchos medios. Y muy importante, Juan, el tema, cuando tú mencionas que hace falta educación, cuando tú mencionas que realmente son conversaciones superficiales, lo que a mí más me preocupa es cuando nosotros como ganaderos caemos en el mismo juego. No nos educamos, no leemos y criticamos, ¿no? Entonces, ay, pero los de las bebidas vegetales nos atacan. Ah, pero los de tal nos atacan. Pero si nos invitaran a una entrevista radial y nos dijeran, bueno, listo, perfecto, venga usted y entonces argumente o cuéntenos su historia, creo que son muy pocos los que realmente pueden estar preparados para decir, yo quiero contar la historia, porque no estudiamos, nos volvemos también en repetidores de nuestro sesgo. Entonces, es un llamado para que no solamente nos sentemos, como tú lo decías, en el banco del yo soy perfecto y yo no hago nada, y más bien nos comprometamos a yo hago parte del problema, pero también hago parte de la solución. Y entonces, al hacer parte de esa solución, Juan, hay un tema que a mí me inquieta mucho y es el tema del metano. Porque veía una de las presentaciones que se hizo, en el que se hicieron, que fue un compañero tuyo de la Universidad de California, Davis, y veía que él hacía una presentación excelente sobre el tema del metano y del efecto tan importante que juega el metano. O sea, no es que nosotros podemos vivir sin rumiantes, es más, los rumiantes y el ciclo del metano es un ciclo fundamental para ayudar al ciclo del dióxido de carbono. En otras palabras, la forma más fácil de argumentar el tema es, en la naturaleza existe un balance y si no existiera el metano no podríamos deshacernos del resto de gases de efecto invernadero. ¿Qué opinas de ese tema? Sí, mira, lo importante es que sepamos cuáles son esas contribuciones, ¿verdad? Y lamentablemente, si bien hay un montón de información, hay muchas veces donde toda la información no está accesible. Yo, por ejemplo, para mucho de lo que estamos hablando es parte de un artículo que escribí para Journal of Dairy Science, que va a ser publicado en cualquier momento, porque ya fue aceptado. Eh, Estuve mirando información que la FAO colecta
sobre las emisiones y sobre la producción lechera en todo el mundo. Hay estimativos, ¿correcto? Y en algunos países, como te decía, quizás la contribución del metano es más elevada en proporción que la contribución de, por ejemplo, el uso de energía fósil, ¿no? En los Estados Unidos nosotros sabemos que el impacto número uno, en ese 2% que yo hablé, el impacto número uno es el uso de energía en la industria. En toda la cadena de valor de la industria, el uso de energía es el número uno. Representa el 37% de todas las emisiones. Ahora, ese uso de energía está particionado a través de la cadena completa, ¿correcto? Entonces hay un poquito aquí al comienzo en el, el, eh, el productor de insumos, por ejemplo, la compañía que produce fertilizante o la compañía que produce semillas, ¿correcto? El productor lechero va a comprar esos insumos, va a comprar ese costo en emisión de efecto invernadero, Correcto. luego va a crecer, va a cultivar su cultivo, ese cultivo va a liberar también algún dióxido de carbono a partir del uso de maquinaria, en la granja, en el tambo va a liberar. Eventualmente eso continúa en el procesamiento, las plantas, en los supermercados, etcétera, etcétera. Número uno es el uso de energía. El número dos en los Estados Unidos es el metano, ¿correcto? El metano, sobre todo, que se libera a partir del sistema gastrointestinal de la vaca durante el proceso de digestión. El número tres son las emisiones que salen del manejo del estiércol, de la bosta. Y ahí hay dos componentes. Un componente puede ser metano y otro componente puede ser el óxido nitroso. El asunto es que en algunos otros sistemas de producción donde quizás hay menos mecanización o los sistemas de mercadotecnia, de cómo se comercializa y cómo se procesa la leche difieren, quizás esos porcentajes cambian. Entonces, yo te doy un ejemplo. En el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, donde para ellos el metano entérico, el que la vaca libera durante el proceso de digestión, representa una proporción mayor que lo que representa para Estados Unidos. Entonces, ellos lo que hacen es ponen el énfasis en ese tema y nosotros lo que hacemos es desparramamos ese énfasis un poco más, porque sabemos que tenemos una variedad, digamos, un poco más compleja de lugares donde tenemos que mejorar. La realidad es que todas estas emisiones son partes de procesos naturales, porque son todas partes o del ciclo del carbono, en el caso del metano y del dióxido de carbono, que son ciclos naturales. El metano es un gas que de forma natural se produce en procesos de descomposición, ¿correcto? Cuando no hay oxígeno, ese proceso de descomposición no es completo, como el proceso que tú y yo y todos los oyentes están haciendo en este momento. Nosotros respiramos, absorbemos oxígeno con el aire y utilizamos la energía de el azúcar que hemos comido más temprano o el pan, lo que sea, lo oxidamos dentro de nuestro cuerpo y exhalamos dióxido de carbono, ¿verdad? Eso es una oxidación completa. En muchos medio ambientes eso no ocurre porque no hay oxígeno disponible. Entonces, un mecanismo que tienen los microbios para poder crecer es hacer una descomposición incompleta. Esa descomposición incompleta genera metano. Puede generar algunos otros tipos de gases también. En muchos casos, cuando hay mucho azufre, lo que se genera es... me falla el español a veces y me van a tener que disculpar por eso, pero es hydrogen sulfide, Sulfato de hidrógeno. no es sulfato, es sulfito, creo, no puedo recordar en español cómo se dice, no es sulfato porque el sulfato indica oxidación y en este caso es H2S. Ese gas, el hydrogen sulfide, es un gas sumamente corrosivo, sumamente tóxico, no es un gas de efecto invernadero, pero tiene otros problemas. Nuevamente, es otro mecanismo que las bacterias tienen para hacer una descomposición incompleta, pero que ocurre también naturalmente, ¿correcto? Y que depende de las condiciones. Entonces, en el caso del gas metano, como te digo, lo importante es entender que uno, es parte de los procesos naturales. Dos, lo más probable es que sea
muy difícil, a casi imposible, eliminarlo completamente, ¿correcto? Y por último, que tiene un proceso dentro del ciclo de carbono. O sea, ese gas metano que la vaca libera o que el microbio de un pantano libera cuando degrada materia orgánica en esas aguas turbias, ese metano llega a la atmósfera y luego en la atmósfera se oxida y se oxida eventualmente a dióxido de carbono. ¿Okay? Ese es un proceso natural que en la atmósfera tiene una vida media de aproximadamente 10 a 12 años. O sea que el metano que las vacas expelen, que producen y que liberan a la atmósfera, en 10 o 12 años desaparece, va desapareciendo. Toma una cantidad de tiempo porque es una curva logarítmica, nada acá es simple, no es de línea, son todas curvas, Sí. lo que significa que los procesos son un poco más complejos, pero de todas maneras lo importante es que luego eso se convierte en dióxido de carbono, eso vuelve a entrar al ciclo. La planta, el cultivo, por ejemplo, que tenemos en nuestro tambo, está capturando dióxido de carbono, la planta lo convierte en azúcares, la vaca consume esos azúcares, lo convierte en leche, en lactosa, y nosotros consumimos esa lactosa, y así Pero continúa el ciclo, ¿te das cuenta? yo estoy fascinado, Juan, porque nosotros y en el conversatorio creo que debemos pasar un poco de la conversación superficial, de la conversación banal, a ser un poquito más profundos y más estudiosos. A mí me gusta estudiar y la invitación que siempre le hago a los ganaderos es, hombre, seamos más curiosos. Y esto que tú describes es tan bonito, el entender, y lo hablábamos con Santiago Utsumi también la semana pasada, hombre, la tecnología sigue la biología. Y si Por nosotros supuesto. vamos a los principios básicos de la biología, y si seguimos cada paso, ¿qué pasa con el metano? Eso que nos enseñaron de niños, cuando íbamos a la escuela, que uno piensa que es tan básico y que le repiten a los niños de prekinder y kinder. Hombre, eso es todo hasta cuando somos grandes y si nos vamos a lo básico, volvemos a entender a la naturaleza y qué mejor argumento que explicar con la propia naturaleza lo que nos está pasando. Y me encanta y no creo que sea muy complejo porque debemos acostumbrarnos a tener algo de estudio y de hablar un poquito de cosas más complejas, porque si no caemos, Juan, en el mismo juego de los influencers de Instagram y de todos los demás que Claro, con un poquitico de profundidad y con verdades a medias convencen a todo el mundo y todo el mundo, sí, 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 así es, ¿no? Entonces, correcto. es encantadora esta conversación. Juan, nos han atacado muchísimo. O sea, al sector lechero nos han atacado muchísimo. Nos atacan por el tema, vemos que es el 2%, de ese 2% el 37% es el tema de las energías. Adicionalmente a eso, todos los humanos contaminamos hasta de formas irreversibles, pero también se está dando el tema de nuestros colegas y nuestros compañeros de campo, también los agricultores de las bebidas vegetales, que se han encargado de acelerar también ese proceso. ¿Qué nos puedes contar de la experiencia entre bebidas vegetales, leche de vaca, cómo afrontar esa discusión, esa conversación, cuál debe ser el abordaje correcto de nosotros como ganadores y productores de leche para enfrentarnos a eso? Muy bien, mira, en lo que respecta a las bebidas vegetales, a mí me gustaría poder saber más, porque realmente esas bebidas vegetales que intentan copiar a la leche no tienen al menos aquí en los Estados Unidos, el nivel de información que nosotros tenemos. Y los estudios y los análisis que han hecho son más deficientes, tienen menos información. Entonces, una comparación completa no se puede hacer, ¿correcto? De todas maneras, lo que sí es importante entender es que, y este es un argumento que ellos usan, y por supuesto es válido, en el proceso de producción de leche hay un paso más, que es que el animal convierta el material vegetal en leche, ¿correcto? Ese Correcto. paso conlleva pérdidas e ineficiencias, ¿ok? Entonces, no es sorprendente que cuando uno compara los footprints, las La huellas, huellas la huella, correcto, de gases de de efecto carbono. invernadero sean menores para las bebidas vegetales. Generalmente los estudios que yo he visto son estudios que miran solamente la parte de producción hasta, digamos, el procesamiento en planta, ¿no? Y luego no miran más nada.
Puede ser que haya algunas diferencias importantes en lo que viene a ser la comercialización, pero eso generalmente no lo estudian. Eh, Ahora, lo importante ahí es también entender, porque esa comparación está formulada bajo la premisa de que los productos son iguales. Y los productos no son No son iguales, iguales, porque la leche exactamente. es un producto que tiene una cantidad de características y cualidades distintas a esa otra bebida. Es lo mismo que si yo compare una bebida gaseosa con leche, o sea, son productos que son distintos. Entonces, cuando uno compara nuevamente, en este caso, una sola cosa que vendría a ser el impacto ambiental, pero no evalúa los otros aspectos de esa trifecta que yo estaba hablando al comienzo, el aspecto económico, el aspecto social. En este caso, el aspecto social importante para tener en cuenta es el valor nutricional de esos, de esos De esas de esas bebidas, bebidas, ¿correcto? Y a uno correcto. entonces ahí empieza a darse cuenta que no son tan comparables como en muchos casos se las presenta. Entonces ahí lo que existe es otro tipo de análisis que nos hace llevar a preguntas que en este momento estamos tratando de contestar. Por ejemplo, la vaca utiliza materiales, come materiales que nosotros los seres humanos no podemos comer. O sea, nosotros comemos pasto y no nos vamos a nutrir porque no lo Correcto. podemos digerir, pero la vaca sí. Entonces, hay cierto beneficio que nosotros obtenemos de la vaca cuando produce leche, que es convertir eso que es inaccesible para nosotros en un alimento que es accesible y que nos provee nutrientes. Ese costo también conlleva otro costo desde el punto de vista de impacto ambiental. Lo importante es evaluar esos, en inglés siempre hablamos de trade-off, ¿no? De evaluar ese, Sí, el costo-beneficio, esa relación de correcto. costo-beneficio que existe entre lo que uno obtiene y lo que uno paga, digamos, ¿no? Correcto, correcto. Sí, sigue, no te quiero Sí, no, interrumpir. no, entonces, digamos, a lo que me refiero es que cuando uno, digamos, habla solamente de impacto ambiental, y sí, generalmente la comparación va a ser que una bebida vegetal, por ser simplemente, voy a tomar como ejemplo las almendras, porque Que no es la se me más ocurre popular, otra. por Sí, decirlo así. Ujú, sí, correcto. digamos, creo. O sea, tú agarras, cosechas almendras, las mueles, las procesas, les agregas agua y produces este jugo de almendra que luego lo comercializan y lo posicionan junto a la leche. Por supuesto que esa parte de posicionamiento y comercialización es importante eh, para la gente que está tratando de hacer eso, porque la leche tiene un, una, es un mercado muy grande y tiene una Correcto. penetración muy grande. O sea, La aquí en leche los de Estados, vaca. la leche de vaca, sí, en los Estados Unidos, por Correcto. ejemplo, el 96% de las casas tienen leche de vaca o algún producto lácteo en su refrigerador. Eso no. O sea, estos no son números inventados, son números eh, que se han obtenido, ¿no? Los que hacen investigación en Nielsen mercadeo. y... Sí, Correcto. exactamente. Entonces, claro, la leche de vaca es un mercado atractivo, es un mercado, con mucha penetración y eso hace que mucha gente quiera Colgarse. posicionar, Colgarse y posicionar, posicionar sus productos. Correcto. posicionar esos productos de esa manera. Pero la comparación no es simple, porque no proporcionan lo mismo. Correcto. Y eso es lo importante. ¿Cómo nos educamos, Juan? ¿Qué nos recomiendas para nosotros poder seguir ese tipo de comparaciones? Porque, ¿qué vemos nosotros? Por ejemplo, hoy en el Instagram, muchos deportistas o muchas personas fitness que son pagadas por muchas de estas empresas de jugos de almendras. Me encantó esa definición. No son bebidas, no son leches, son jugos. Literalmente son jugos porque se exprimen las almendras. Nos atacan directamente. ¿Cómo consideras tú que entonces debemos abordar esto? ¿Por el lado de los nutrientes? Comparemos manzanas con manzanas y peras con peras. Sí, es que exactamente,
hay que traer a la discusión estos otros aspectos. Entonces, desde el aspecto social tenemos que hablar del aspecto nutricional, tenemos que hablar de qué es lo que uno está obteniendo cuando compra la leche, está obteniendo el calcio, está obteniendo la proteína, está obteniendo un balance de aminoácidos que es más ajustado a lo que necesita el ser humano, está obteniendo vitaminas que en estas otras bebidas no está disponible. Luego también existe este otro punto de que las almendras es el cultivo de la almendra directamente, ¿correcto? Mientras que en el caso de la vaca lechera, nosotros utilizamos una cantidad de productos y subproductos de la industria alimenticia importante. En los Estados Unidos, por ejemplo, que es donde yo tengo más experiencia, yo te digo que se utiliza gran cantidad, por ejemplo, de granos de destilería, ¿correcto? O sea, esto es maíz que se ha cultivado y ese cultivo de maíz luego... ¿Me escuchas? Se cayó un poco Sí, te escucho, qué pena. Sí, entró una llamada, pero ya. Ok. Eh, entonces, a lo que me refiero es que uno de los aspectos que también nosotros debemos introducir en estas conversaciones es que muchos de los cultivos, muchos de los alimentos que nosotros usamos no son exclusivamente para el consumo del animal. Si bien tenemos algunos cultivos que sí son el cultivo entero para consumo de la vaca lechera, hay muchos ingredientes de la ración que son subproductos. Entonces, eso es agregar valor. Y ese aspecto de agregar valor también se pierde mucho en la discusión. Y por último, otro de los aspectos que yo he estado viendo últimamente que son interesantes es que en cierta medida el procesamiento de la leche es bastante básico, ¿correcto? Ujú, La leche se pasteuriza y se homogeniza, ¿verdad? Y es por dos correcto. razones principales. Una es para matar cualquier tipo de posible contaminación para que el producto sea seguro. Y eso es algo que es históricamente, es una historia de éxito asombroso, ¿correcto? Totalmente. Porque hemos logrado hacer que este alimento sea realmente seguro, que la Seguro. gente la pueda consumir y no se va a enfermar, ¿correcto? Y luego la homogenización es para que simplemente se distribuya el factor graso, nada más, para que cada vaso de leche o cada porción de producto sea igual una de otra, ¿verdad? Mientras que muchos de estos otros productos tienen un procesamiento mucho más severo. O sea, la leche de soya, que se comercializa como leche de soya, y tiene un procesamiento, hay que extraer esos materiales, muchas veces con solventes, muchas veces con interacción física fuerte. Entonces, hay otro aspecto de que el procesamiento es mayor en ese otro tipo de bebida y ese aspecto se olvida muchas veces en estas discusiones. En cierto sentido, la leche es un alimento, digamos, más natural, Es un regalo de la con naturaleza, menos... realmente. Es el regalo de la naturaleza que hemos Sí, tenido para evolucionar durante tantos años. O sea, absolutamente. un producto que es prensado o que es sacado con solventes en los últimos 5 años no le puede competir al producto que ha permitido desarrollar a la humanidad y a todos los demás mamíferos de la naturaleza por millones de años. Y eso es algo que nosotros debemos valorar. Juan, entendemos que estamos en un mundo, en un tema global. Entendemos que tenemos diferentes países. Tú estás en Estados Unidos, naciste en Argentina, yo estoy en Estados Unidos, nací en Colombia y tenemos amigos conectados en toda Latinoamérica. Indiscutiblemente el mundo hoy se divide en dos cuando hablamos de lechería. Los países desarrollados y los países en vía de desarrollo. ¿Cómo podemos comparar esos diferentes países? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos para ser más sostenibles y tener un menor impacto en la huella de carbono? Muy buena pregunta. Y tú sabes, hay ciertas... el primer comentario que voy a hacer al respecto de esto es algo que en realidad yo lo vengo diciendo hace muchísimos años, inclusive antes de estar en esta posición en la que estoy ahora. Y es que cada uno tiene que desarrollar su sistema, ¿correcto? No copiemos sistemas de otros lados, porque las condiciones son distintas en otros lados. Entonces, cuando yo estaba desarrollando este artículo y miré toda esta información de la FAO, me puse a mirar y, por supuesto, en el año 2017, el promedio de producción en los Estados Unidos
de Norteamérica es alrededor de 10.500 litros de leche por vaca por día. Por lactancia, 10.500 por año, por año, correcto. anualmente, sorry, dije por vaca por día, cualquier cosa, sorry. Correcto. Son 10.500 litros de leche por año por vaca. Eh, si tú miras los países latinoamericanos, tienes variedad. Tienes Venezuela en 990, Argentina en 3.000, Chile creo que tenía 2.700. O sea, puedes encontrar y ves que hay una variedad, ¿correcto? Si miras a través del mundo, ves que hay una variedad increíble. Increíble. Y lo interesante, una cosa graciosa les cuento, Israel y Arabia Saudita son los países que tienen la mayor cantidad de leche por vaca por año, inclusive más que los Estados Unidos. Me pareció una curiosidad interesante a mí. Y por otro lado tienes países en África donde tienes una cantidad de animales impresionante, como Etiopía, donde se producen solo 300 litros por Por animal por año. año, ¿correcto? Entonces, el asunto aquí es el siguiente. Cada lugar tiene que tomar ventaja de las condiciones que tiene, ¿correcto? Y lo que hay que hacer es intensificar, porque sabemos que la intensificación es equivalente a un mejor uso de recursos. Sabemos que la correlación es positiva, que van en la misma dirección, ¿correcto? Pero no volverse loco con que yo tengo que usar toda la misma tecnología que se usa en Estados Unidos o en Israel o en el lugar donde uno esté tomando como modelo, ¿verdad? Eso es lo importante, tener una idea de contexto y ver a qué uno le puede sacar provecho de su contexto y de sus condiciones. La realidad es que si tú te fijas en la información que también publicó la FAO hace unos años, esta relación es también curvilínea cuando se refiere a las emisiones, y la relación es tal que a menor producción de leche, la mayor cantidad de emisiones, y a mayor producción de leche, menor cantidad de emisiones, ¿verdad? Y recuerden que eso es por litro de alimento, porque sabemos cuál es. Si quisiéramos eliminar las emisiones que el sector produce, eliminamos el sector. Todos los sectores tienen esa realidad, Exactamente, ¿correcto? Tú exactamente, eliminas esa totalmente. actividad y esa actividad desaparece, no emite. Pero ¿sabes qué? También eliminas el producto, también eliminas el beneficio. O sea, Correcto. fíjate lo que está pasando con el COVID. Las aerolíneas no están emitiendo dióxido de carbono Pero no nos estamos porque no moviendo. están volando, pero nosotros estamos en casa, no Exactamente. podemos ir a ningún lado. Entonces, es ahí el asunto, ¿no? Que uno tiene que entender que si uno necesita producir leche porque el consumo va a seguir aumentando, porque la demanda va a seguir aumentando, entonces necesita evaluar esa relación entre emisiones, en este caso, y el producto. Y ve que eso es una curva. Entonces, no hay que, hay que valorar esos incrementos, por más pequeños que parezcan, en el aspecto de intensificación. Entonces, una vaca etíope que pasa de 300 litros de leche al año a una vaca argentina de 3.000, es 10 veces, es una grosería de incremento, es muchísimo incremento. La reducción que va a ocurrir ahí en el impacto ambiental por la unidad de producto que tenemos ahora para ofrecer al consumidor es astronómica, es realmente astronómica. Entonces, ese es el lugar donde hay que enfocarse. Y el uso de tecnología hay que ajustarlo de acuerdo a las condiciones. En el artículo tengo tenemos ahí una tabla 1, donde se hace un resumen de intervenciones que están disponibles para los productores lácteos, que son intervenciones de las cuales los productores en países pobres o en países en vías de desarrollo pueden elegir, pueden tratar de adaptar, utilizar, en algunos casos directamente, pero en otros casos adaptar a sus condiciones, ¿verdad? Y lo que armé ahí en esa tabla hay tres, digamos, categorías principales. La primera tiene que ver con mejorar la nutrición animal, ¿ok? Totalmente. No existe en ningún país del mundo un sistema productivo
de bajos insumos que produce alta producción. Bajo ingreso de insumos es imposible que haga alta producción. Correcto, ¿Correcto? O sea, correcto. la energía no se crea Ni se destruye, se se modifica, transforma. se Correcto, se transforma, transforma. Entonces, correcto. es imposible. Eso hay que meterlo en la cabeza, porque muchas veces yo he visto gente que le falla ese concepto y piensan que pueden no darle de comer a la vaca y ordeñarla. La realidad es que la vaca es tan buena que nos engaña, porque sobre todo en la parte temprana de la lactancia, la vaca va a producir leche, pero Así es, la así la está tenga que sacando, sacar de su cuerpo. lo está sacando de su cuerpo, exactamente. Entonces, hasta ahí llega la bondad de la vaca. Cuando hablo con mis amigos de la India, ellos, por su religión, tienen un montón de historias así que te cuentan que son increíbles, que a mí me gusta mucho escucharlos, porque son este tipo de cosas, ¿viste? El animal es tan bondadoso que hasta se compromete para producir la leche. Eh, pero no existe eso. Entonces, tenemos que pensar que si queremos obtener más producto, necesitamos tener mayor cantidad de insumos. Ese animal tiene que consumir más alimento o consumir la misma cantidad de alimento, pero con una densidad nutritiva más alta, ¿correcto? Entonces, incrementar el consumo de alimento, incrementar la densidad de proteína y energía, son sumamente importantes. Y por último, prevenir deficiencias. O sea, con esas tres pautas, como ideas directrices, tú puedes hacer un montón. ¿Ok? Tú puedes Correcto. hacer un montón. Eh, la segunda categoría tiene que ver con el manejo, la administración del otro recurso que tienen las explotaciones ganaderas, el ganado. ¿Correcto? Es un recurso importantísimo. ¿Cómo uno administra eso? Bueno, primero que todo, necesitamos agarrar lápiz y papel o el teléfono, lo El que sea, computador, lo que el sea. computador, Ajá. lo que sea, y empezar a tomar datos, empezar a pesar a los animales, empezar a entender cómo están creciendo, empezar a notar cuando están enfermos, empezar a notar cuando están en cero. O sea, necesitamos empezar a tomar información de alguna forma para poder entender cuáles son los eventos en la vida de este animal que son importantes para el sistema productivo y que podemos nosotros influenciar a partir de alguna acción, de alguna intervención que podamos hacer, ¿correcto? Entonces, las intervenciones ahí se abre un abanico. Debemos vacunar a los animales, debemos reducir el estrés. Por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica el estrés calórico va a ser muy importante. ¿Correcto? Dar sombra, mucha agua, ¿viste? Cosas que entonces podemos empezar a pensar. Hay un cierto beneficio que tienen, o sea, los países no tienen que repetir la misma trayectoria de evolución que los países que ya evolucionaron. O sea, si bien en los Estados Unidos, por ejemplo, eh, muchísimo trabajo se desarrolló a partir de que los granjeros tomaban nota de todos estos datos y esos datos se subían a una base de datos que compartían entre todos los granjeros. Eso llevó a que increíbles avances en genética y en salud, etcétera. En estos momentos el teléfono se está convirtiendo en algo, ¿no? que nos permite hacer eso. Entonces, inclusive, hay gente, por ejemplo, en África que no sabe realmente casi leer y escribir, pero con un app, con símbolos y demás cuestiones, puede llegar a, digamos, colectar información y a tomar decisiones, a entender qué es lo que está pasando a partir de ese rol activo de entender los eventos y anotar qué es lo que está pasando, ¿correcto? Fíjense una cosa que les quiero comentar, por ejemplo, eh, muchas de las fundaciones internacionales sin fines de lucro que ponen dinero para esto, por ejemplo, Bill and Melinda Gates, la fundación La de Fundación Microsoft, Gates. Ujú. Fundación Gates, ponen muchísimo dinero en tratar de diagnosticar enfermedades, pero al pie de la vaca, ¿correcto? Entonces, uno de los ejemplos que habíamos hablado la otra vez era mastitis en Nepal. ¿Cómo pueden hacer esta gente para poder diagnosticar mastitis?
por su propia cuenta, el productor lechero que tiene 2 o 3 vacas, que es un gran productor porque tiene más de una. ¿Me explico? Exactamente. Lo último, lo último. Bueno, no, antes que eso, te quiero contar una cosa más en administración. Los animales son un recurso, ¿verdad? Y yo no sé en Latinoamérica hasta qué punto. Yo estoy mirando muchos números de África y de Asia últimamente y allá hay muchos animales que no producen nada y que igual los mantienen. Pero el problema ahí es que los animales proporcionan beneficios sociales que en otros países se proporcionan por otros mecanismos. ¿Ok? Entonces, para una persona en Etiopía es importante tener muchas vacas, porque la vaca constituye la cuenta corriente del banco que no existe. La vaca constituye el seguro, una póliza de seguro que no Exactamente. existe. Es el Eh, colateral. es un montón de cosas desde el punto de vista social que no, de servicios que no están proporcionados de otra forma, ¿correcto? Entonces, en esos ambientes se mantienen muchos animales que no producen nada, pero consumen recursos, ¿correcto? Entonces, en Latinoamérica creo que no es tan terrible esa situación, por lo que yo he visto cuando tuve la oportunidad de ir por ahí, pero debemos deshacernos de esos animales que no producen. Debemos convertirlos en otra cosa. En muchos casos, si se pueden vender para ir a convertirse en carne, vacuna, entonces deberían hacer eso. Y tengamos un proceso de selección, ¿correcto? No mantengamos todos estos animales simplemente por el hecho de que Por queremos tener la tener cuenta más, por grande. tener la Por tener cuenta la grande. cuenta grande. Exactamente. Pero creo que eso es un problema menor en Latinoamérica de lo que es en otros países, en otras partes del mundo. Y lo último tiene que ver con el aspecto de genética, ¿ok? El aspecto de genética es muy importante. La palabra genética se usa mucho, pero la realidad es que no es genética lo que estamos hablando. Si bien lo es, no es. Desde el punto de vista práctico, lo que estamos haciendo es, estamos nosotros tomando decisiones de cómo vamos a parear a los animales. ¿Qué animal vamos a parear con quién? Para tratar de obtener las características que deseamos. ¿Correcto? Y yo esto lo recuerdo siempre desde, bueno, les voy a contar esta anécdota porque es graciosa, ¿no? Nosotros teníamos una vaca que era lamentablemente maldita, era muy mala, era la vaca 60. Y cada vez que se entraba al establo, a un comedero donde estaban las vacas, siempre había que entrar, siempre había que tener una campana, alguien que mirara, ¿correcto? Que tuviera los ojos en 60 todo el tiempo, porque en el momento en que no había alguien que estuviera mirando a la maldita vaca 60, la, la venía y te pegaba, te atacaba, ¿no? Entonces, eh, mi papá dijo, no, esa vaca se va, no la vamos, no, por favor, no, que no se preñe, que esa vaca se tiene que ir, ¿correcto? Y bueno, esa característica, esa agresividad, no la queremos en los hijos. Entonces, ese animal nosotros preferimos no cruzarlo, ¿verdad? Entonces, no aparearlo. Lo que nosotros estamos haciendo es una estrategia de apareamiento. Eso es realmente lo que estamos haciendo como productores o como profesionales en la práctica, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son más o menos las recomendaciones? ¿Correcto? Las recomendaciones son, en este caso también tenemos que tomar nota de qué es lo que queremos. Y tenemos que decidir antes que todo cuáles son nuestros objetivos desde el punto de vista de apareamiento. ¿Qué queremos lograr con el apareamiento? ¿Correcto? Y la selección, es un proceso de selección, esa es la palabra. Entonces, una vez que tengamos esos objetivos en el proceso de selección, podemos actuar. Por ejemplo, en muchos países en Latinoamérica hay ciertas enfermedades endémicas que necesitamos resistencia natural, porque no tenemos otra forma de manejarlo, ¿correcto? De administrar eso. Entonces, los animales que tienen más resistencia ahí los tenemos que mantener. Al mismo tiempo, quizás querramos que produzcan más leche, ¿correcto? Entonces, Correcto. tenemos que tratar de aparearlos de manera tal que mantengamos un porcentaje de ambas características, la producción lechera y la resistencia natural a esa enfermedad. Mira, como regla general, porque también otra de las cosas que yo he visto y que puedo contar un par de anécdotas es
compré un toro, compré semen o compré vacas en Australia o en Estados Unidos o en Canadá. Y bueno, fueron a los medios, a los medioambientes de los países tropicales o subtropicales y la verdad es que no produjeron, fue un fiasco, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque las otras cosas no se hicieron tampoco antes. Correcto. No se les dio de comer, no se les dio suficiente agua, no se les aumentó la densidad en el alimento, no, o sea, un montón de cosas que no se hicieron. Entonces, tú tienes, la analogía es, te compraste un Ferrari, pero la pista tiene baches, tiene huecos por todos lados. Nunca vas a poder correr a 300, bueno, no sé cuánto corren las Ferraris, creo que 300 kilómetros por hora, no lo sé. No vas a llegar a esa velocidad, porque hay baches. Entonces, en ese aspecto, digamos, la recomendación es más o menos así. Si usted tiene, por ejemplo, un buen sistema de nutrición y tiene buen sistema de administración, de manejo, puede proporcionarle a los animales condiciones donde los animales pueden expresar ese potencial genético, entonces sí, traiga e incluya quizás más del 50% de material genético de vacas de alta producción, de Holstein, Friesian, de donde quiera, ¿correcto? Pero si no tiene las posibilidades de hacer eso, es una pérdida de tiempo. No lo haga, es preferible. Eso, mira que eso me encantó de tu presentación en el Congreso de Oltec, Juan. Y fue, lo dijiste con claridad y yo me puse a pensar cuando tú dijiste, dependiendo, lo que acabas de decir, dependiendo de qué tan preparado estás, incluye el 50% o más, pero si no estás preparado, no te vayas más del 50%. Y yo me puse a pensar en Latinoamérica, por ejemplo, lo que pasa con el girolando, me puse a pensar lo que está pasando con la mezcla y el cruce de las razas Bos Indicus y Bos Taurus, es exactamente lo que tú teorizas, dado o nos dimos cuenta por el camino de la práctica. Y realmente, entre más baches tiene esa carretera, más necesitamos esas razas locales o autóctonas que nos soportan ese choque genético de esos países que están propiciando esas autopistas. Correcto. Y nunca vas a obtener los 10.500 kilos. Pero ¿sabes qué? No los necesitas. En tu negocio tú puedes trabajar con una menor producción, puedes sentirte satisfecho que estás mejorando, ¿correcto? No solo puedes sentirte satisfecho, sino que también lo puedes comunicar. Puedes publicitar Correcto. que estás mejorando y no va a ser una mentira, ¿te das cuenta? Y, y simplemente estás aceptando las condiciones, que es la aceptación es el primer paso. Y Sin la ese, competencia más importante es uno con uno mismo, por todos los supuesto, días. por Si lo supuesto. estamos haciendo, y siempre hablamos con Felipe Aristizábal, nuestro gerente que nos está acompañando, nuestro gerente con ganados, y siempre decimos, estamos mejor que ayer, pueda que no estemos perfectos, pero mientras estemos progresando, estamos bien. Y siempre nuestra competencia debe ser nosotros en nuestro sistema y preocupándonos, como tú dices, por diseñar y entender nuestro sistema. Correcto, correcto. Somos los arquitectos de nuestro sistema. Tenemos que aceptar esa responsabilidad y abrazarla, o sea, aceptarla pero plenamente, porque somos los arquitectos de nuestro sistema. Eso es lo importante. Juan, los live duran solamente una hora y el tema está muy interesante. Ujú. Creo que nos faltan algunos temas importantes. ¿Te parece bien si nos desconectamos y nos reconectamos para seguir con la segunda parte? Sí, yo tengo un poco más de tiempo. Podemos hacer eso. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Entonces así lo vamos a hacer. Nos vamos todos a desconectar y nos vamos a reconectar. Ya, mandas la invitación nuevamente, ¿verdad? Hacemos el mismo proceso. Perfecto, muy bien. Dale, bueno. Listo, gracias.